Son las 8:27 de la mañana. Un hombre con gafas se acomoda el cinturón del uniforme de técnico, besa a su esposa, saluda a sus hijos y se dirige al trabajo. Cruza el vecindario con paso tranquilo, saludando a cada vecino por su nombre. En la iglesia lo conocen como un hombre de fe. En el vecindario, como un ciudadano ejemplar. Pero en su interior, en los rincones más profundos de su mente, existe otro nombre. Uno que susurra como un eco venenoso. BTK. Atar. Torturar. Matar. Dennis Rader no era un monstruo en apariencia. No tenía la mirada desquiciada ni los gestos erráticos que el cine suele adjudicar a los asesinos seriales. No. Él era el disfraz perfecto. El lobo que aprendió a caminar entre corderos. Hoy, en la lupa del crimen, levantamos el velo de uno de los perfiles más aterradores de la historia criminal moderna. El caso de Dennis Rader es la prueba viva de que el mal puede habitar detrás de una sonrisa cortés y una camisa bien planchada. Rader nació en 1945 en Wichita, Kansas. Su infancia fue, al menos en apariencia, común. Hijo de una familia obrera, era el mayor de 4 hermanos y desde joven mostró una personalidad reservada. Pero dentro de esa calma se gestaba un mundo privado profundamente perturbador. A los 8 años ya practicaba el estrangulamiento de pequeños animales. A los 12, robaba ropa interior de vecinas para usarla en rituales secretos donde la sexualidad, el poder y la sumisión se entrelazaban en una madeja malsana. A pesar de estas señales tempranas, nadie lo notó, porque lo inquietante no era su violencia, sino su capacidad para ocultarla. Con los años, Denise se casó, tuvo hijos, sirvió en la Fuerza Aérea y regresó como un hombre hecho y derecho. Trabajaba instalando alarmas de seguridad, era líder de los Boy Scouts y presidente del consejo en su iglesia. Su vida era tan estructurada que parecía escrita por un manual de conducta moral. Sin embargo, en 1974, el disfraz se resquebrajó. Rader eligió a su primera víctima, la familia Otero. Había estudiado sus rutinas, trazado planos, diseñado el crimen como si se tratara de una operación militar. Entró en la casa por la mañana, armó una escena de control absoluto y asesinó a los 4 miembros de la familia: el padre, la madre y 2 niños. Fue el inicio de una escalada de horror que se extendería durante décadas. Denise no era un asesino impulsivo. Era metódico, frío, calculador. Disfrutaba de la preparación tanto como del acto mismo. Después del crimen, no desaparecía. Se quedaba cerca. Observaba la cobertura mediática. Y cuando esta no era suficiente, él mismo llamaba a la policía o enviaba cartas firmadas como BTK, siglas de su propio ritual de atar, torturar y matar. No le bastaba con asesinar. Necesitaba controlar el relato, ser protagonista de su propia leyenda. La psicología criminal define a sujetos como Dennis Rader como psicópatas organizados, con una estructura de pensamiento rígida, inteligencia promedio o superior y una necesidad patológica de dominación. En su caso, además, existían parafilias sexuales claramente identificadas, donde el sometimiento, el ritual y el fetiche cumplían funciones centrales. Rader no quería solo matar, quería coreografiar cada momento. El crimen era para él una representación teatral con un solo espectador, él mismo. Durante más de 30 años, BTK asesinó a mujeres elegidas meticulosamente. Entre cada crimen, regresaba a su vida familiar con la misma naturalidad con la que uno cambia de ropa. Su disociación emocional era tan efectiva que ni su esposa ni sus hijos jamás sospecharon nada. En su diario privado, al que llamaba La Mazmorra, escribía relatos donde describía a su alter ego,
como una criatura sobrenatural, una especie de cazador de sombras que castigaba a sus presas por ser indignas. En uno de los documentos hallados tras su arresto, se describía a sí mismo como un artista de la muerte. Y sin embargo, como en muchos otros casos, la vanidad fue su perdición. En 2004, tras años de silencio, BTK no resistió la tentación de volver. Comenzó a enviar mensajes a los medios, una mezcla de pistas, acertijos y frases cargadas de arrogancia. En uno de ellos, preguntó directamente si un disquete podía ser rastreado. La policía respondió, públicamente, que no. Y él, confiado, envió uno. Dentro del archivo estaban los metadatos, nombre del autor, la iglesia donde lo había escrito, e incluso una referencia directa a Dennis Rader. El arresto fue rápido, y lo que se descubrió después fue aún más estremecedor. En su casa, ocultas en el techo y en compartimentos secretos, la policía encontró cajas con documentos, dibujos de víctimas en posiciones rituales, planos de casas, listas de objetivos futuros y ropa interior robada cuidadosamente clasificada. Tenía incluso fotografías de sí mismo, disfrazado con las prendas de sus víctimas, colgado con cuerdas, recreando las escenas del crimen como si fueran trofeos. Durante el juicio, Rader se mostró cooperativo, pero carente de emoción. Relató cada crimen con la misma entonación que un técnico describiendo el funcionamiento de una máquina. Contó cómo había matado a Josephine Otero, de 11 años, mientras la colgaba en el sótano de su casa, y cómo se masturbó después junto a su cuerpo. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento, solo detalles fríos, quirúrgicos, como si se tratara de un procedimiento estándar. El público asistente no podía contener el llanto. Él, en cambio, permanecía impasible. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos como este. En esta sección de Perfil Oculto, nuestra misión es desenterrar las mentes más perturbadoras y descifrar lo que se oculta detrás de las máscaras más comunes. La historia de Dennis Rader es un recordatorio brutal de que el mal no siempre grita. A veces susurra, a veces da los buenos días, a veces se sienta contigo en la misa del domingo. Este perfil no solo nos habla de un asesino, sino de un sistema emocional y social que no supo o no quiso ver los signos. ¿Cuántas personas como él existen hoy en silencio? ¿Cuántos perfiles ocultos caminan ahora mismo entre nosotros? Si este retrato te estremeció, déjame tus impresiones en los comentarios. ¿Crees que podrías identificar a alguien así en tu entorno? Dale like si te ha parecido revelador y comparte el video si crees que otros necesitan ver lo que se oculta detrás de ciertas fachadas. Y, por supuesto, suscríbete a La Lupa del Crimen, donde semana a semana revelamos los rostros más inquietantes del crimen humano.